Dale, María. Sí, perdón, que estaba iniciando justo ahora la grabación. Gracias, Javi. Bueno, bienvenidas. Es un honor estar en este espacio, agradecer profundamente el esfuerzo que significa para todas las que trabajan en la organización, especialmente las compañeras de FIMA que han puesto toda su energía en que esto pueda ocurrir. Y bueno, nosotros queremos ofrecerles hoy lo que hemos estado compartiendo y aprendiendo juntas en torno a estos temas, con la intención también de escucharlas a ustedes y también saber de sus expectativas. Entonces vamos a tener momentos de exposición y momentos de conversación en esta instancia. Bueno, yo ahora estoy en el Centro de Análisis Socioambiental, no lo dije, me olvidé. Y estoy en Santiago, para las que sabían que andaba afuera, volví. Y bueno, espero seguir encontrándonos aquí en otros espacios. Muchas gracias, María Paz. Bueno, yo soy Javiera Lecourt, soy parte de la ONG Zeus Chile, y desde ahí trabajo en el proyecto Transición Justa en Latinoamérica, en donde somos compañeras con Paz, y también en las próximas sesiones del curso van a poder presentarse nuestros compañeros Felipe Fontecilla y Felipe Pino, quienes también son parte de este proyecto y van a ser quienes nos expongan las siguientes clases. Así que vamos a comenzar esta presentación. Voy a compartir pantalla. Hemos acordado, pensábamos como no hay tanta gente, quizás se van a ir sumando. ¿Se ve en la pantalla, cierto? Todavía no se ve como con pantalla completa. Ya, ahí se ve como pantalla completa, ¿no? Súper. Bueno, como no somos tantos, o sea, no es una cantidad desbordante, así como 100 personas, yo creo que se va a facilitar la interacción entre todos y todas. Entonces, esto va a ser mejor, así que les pediríamos que si tienen algún tipo de pregunta, la puedan canalizar por el chat. Y en algún momento de la clase vamos a dar un espacio entre medio de la clase para poder hacer preguntas a viva voz. Un espacio cortito, y después al final de la clase vamos a poder profundizar en algunos conceptos y cosas más allá, para poder abordar todos los contenidos de la clase y poder resolver la mayor cantidad de dudas. Entonces vamos a comenzar este curso. Javi, perdona, Dale, ¿la Jamboard la hacemos ahora o después? sí, no, al tiro. Dame un segundo. Sí, perdón. Bueno, vamos a comenzar este curso aquí muy de maña de tratar de que este espacio es un espacio en el que nosotras, si bien es cierto, nos presentaron como las expertas, yo creo que la María Paz es la más experta aquí, estamos tratando de presentar el trabajo que hemos realizado, y la idea es que sea un espacio de respeto y de retroalimentación, de colaboración de nuestros conocimientos, ya que mucho de lo que se habla de transición justa también implica mucho experiencias desde los mismos territorios, de experiencias que nosotros hemos vivido. Nos vamos a dar cuenta, yo creo que hablar de transición justa en particular tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos, si es que, por ejemplo, ya trabajamos en temas medioambientales o nos interesan estos temas, y también una invitación a la acción, una invitación a ser parte de estos procesos, ya que, como se ha sabido, que la sociedad civil, la participación de la sociedad civil y la ciudadanía son fundamentales para poder avanzar. El proyecto de Transición Justa en Latinoamérica, para presentarlos muy brevemente, es un proyecto que nace el 2020 y que hoy agrupa a diversas organizaciones, tanto chilenas como latinoamericanas, y hemos buscado siempre bajar el concepto de la transición a la realidad latinoamericana, entendiendo que muchas veces estos conceptos vienen de países mucho más, no sé, desarrollados, el norte global, vienen como más europeos. Nosotros dijimos, bueno, nuestra región tiene características particulares, entonces, ¿cómo podemos abordar esta transición con las características que nos representan? Y es por eso que nace este proyecto que hoy nos permite dar este curso. Muy rápidamente les voy a mostrar un poco lo que vamos a abordar en las clases. La primera clase es esta, la de ¿qué es la transición justa? Vamos a abordar el tema de la introducción del concepto, la revisión de los orígenes, evolución histórica, desafíos, para llegar a ciertos estudios de casos que vamos a mostrar y
cuáles son los discursos que transitan en el tema de la transición. También vamos a abordar el tema de por qué hablar de una transición energética justa, ¿ya? En la clase 2 vamos a analizar casos particulares, especificidades en Latinoamérica. Vamos a ahondar ahí, María Paz va a ser quien ahonde en el tema de la energía verde y cómo estas muchas veces se toman como la solución, pero hay que analizarlas desde una perspectiva crítica y a partir de todos los elementos que las atraviesan, territoriales, político-económicos. La tercera clase vamos a abordar la gobernanza, la transición energética y el marco regulatorio. Si bien es cierto vamos a poder tocar algún tema latinoamericano, vamos a hablar específicamente del caso chileno, que es un caso que incluso a nivel latinoamericano es bien interesante, ya que quizás podemos ser básicamente como el laboratorio en donde se comiencen a gestar procesos de transición justa en nuestra región, ya concretamente. Y la clase última, la clase 4, la estamos pensando como un taller en donde podamos elaborar en conjunto y ustedes ser parte también de un espacio de discusión colaborativa respecto a la transición justa y sus principios, ya bajando un poco lo que hayamos visto en las otras clases. Esto particularmente porque nosotros mismos nos hemos dado cuenta que ya es momento de bajar a lo concreto y hacer este ejercicio como colaborativo sería muy interesante y queremos invitarles en esa última clase. Entonces, antes de comenzar, vamos a hacer una actividad que va a estar guiada por mi compañera. Así que María Paz, si quieres toma el micrófono y yo voy a enviar el link por chat. Bueno, muchas gracias Javiera por la introducción y bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio en primer lugar. Necesito, Javi, que dejes de compartir tu pantalla para poder compartir la mía. Gracias. Disculpen, estamos con estas cosas de coordinar in situ porque hemos tenido el día de la locura, de verdad, día de la locura. Entre ir al Congreso, tenemos al mismo tiempo un webinar de nuestras organizaciones, entonces estamos así medio dispersas, pero no por eso bajará la calidad de la presentación. Así que vamos a ello. Quiero mostrarles una Jamboard, que es una especie de pizarrita. Si se acuerdan cuando teníamos antes las famosas cartulinas con las tarjetitas, ahora tenemos tecnología para hacer lo mismo y a distancia. Funciona exactamente igual. Pueden ver, ahora tienen un link en el chat para que puedan entrar a participar de esto. Y si entran, verán que tienen aquí una pequeña cantidad de herramientas donde ustedes pueden ir poniendo POSIT. Este es un ejemplo, así son, igual que los POSIT. La tarjetita de POSIT se llama así, nota adhesiva. La encuentran aquí justo debajo de la flecha. Entonces, esta es una Jamboard con dos preguntas. La primera es, perdón, esta es la segunda. La primera es, ¿qué esperamos de este curso? Entonces ustedes pueden entonces decir aquí, espero que... Y les va a aparecer ahí la notita. Y la pueden mover para que no tape otras notitas. Y la segunda pregunta es, ¿qué no nos gustaría que pasara en este curso? ¿Sí? Entonces, nos vamos a dar un tiempo, unos 5 minutitos, para que cada uno de ustedes pueda poner una tarjetita aquí. Participar en este ejercicio es súper importante para nosotras porque nos permitirá orientar los énfasis de las clases que vienen también. Hoy día vamos a hacer toda esta introducción, pero si ustedes dicen, por ejemplo, esperamos mucha información, vamos a darle mucho énfasis a la cantidad de información. Si ustedes dicen, esperamos mucho diálogo, vamos a pensar en hacer espacios más dialogantes, ¿se fijan? Entonces, de eso dependen muchas cosas. Y en el espacio de lo que no queremos que pase, nos sirve para tener como alertas de lo que tenemos que cuidar. Entonces así nos ayudan ustedes también a darle forma a esta instancia. Les animo a empezar a completar cositas. Compartí de nuevo el link en el chat. Ese debería funcionar para poder editar. Gracias, Javi. La tecnología, como decía María Paz, vamos a ahondar en el tema de la tecnología, no siempre es nuestra amiga. Hoy día hemos tenido algunos problemillas, pero ya lo estamos solucionando.
Si estás perdida, mira mi cursor. Es aquí, donde dice nota adhesiva. Mira, cursor, nota adhesiva, haces clic allí y te va a aparecer la posibilidad de hacer una nota. Lo muestro otra vez. Ahí, nota adhesiva. Muchas gracias. No les creo que no esperen nada, así que por favor. Podríamos hacer algo. Mientras la gente está escribiendo, podríamos comenzar o sea, dar unos minutos más y pueden rellenarlo a lo largo del desarrollo de la clase, pero les pediríamos que sí o sí, por favor, puedan rellenarlo antes de terminar la clase, ya Yo creo que igual ahí que se está es completando importante para Javi. nosotros. Ah, ya, súper. Ah, bacán, Sí. bacán. Sí, es importante para nosotros porque así podemos dirigir mucho mejor los contenidos, utilización de tecnologías y cosas así. Así que Sigamos con paciencia nomás. Lo que pasa es que esperan muchas cosas, entonces se demoraron en escribir. Tanta expectativa, que eso. Muchas gracias, queridas. De todas formas, lo que dice Javi es súper cierto, ¿eh? O sea, va a quedar abierta la Jamboard toda la clase, por si en el transcurso de la clase también se les ocurren más cositas. No, lo queremos ahora como para partir y hacer una pequeña síntesis de puesta en común, pero no se cierra acá esta conversación. Si ustedes después que escuchen a Javiera se les ilumina alguna otra cosa y dicen como, ah, esto también, son súper libres de seguir alimentando este pizarrita. Es como cuando antes estábamos en la sala y las cartulinas quedaban ahí. Entonces, en cualquier momento uno podía pararse y llenar y poner ahí en la pizarrita. Esa es la idea. Yo fui tan feliz cuando descubrí que existía esto. Así como, sí, vamos a hacer la dinámica de las es cartulinas que, otra vez. claro, es como la mejor manera. Y bueno, en pandemia se ocupaba mucho porque todo era virtual, entonces es como, era la forma de volver a la dinámica de los post-it, como que eh, yo creo que muchas nos enfrentamos como a la encrucijada de, ¿y ahora cómo hacemos algo participativo si no podemos compartir post-it? Entonces ahí salió John. Ahí estamos también con algo que no nos gustaría que pasara. Vamos a enviarlo, Pepete. Ustedes perdonen, yo estoy haciendo lo que hacían antes también las facilitadoras en sala, que era intentar organizar un poquito la situación. También recuerden que tiene la hoja 2, que es lo que no les gustaría que pasara, y ahí pueden poner todo lo que, sus malas experiencias en cuanto a clases. O sea, no me gustaría que me hicieran poner algo en post-it. No me gusta ocupar Jamboard. Pueden ponerlo, o sea, así no lo ocupamos nunca más. Ay, no, Así que no va a ocupar. no lo ocupo, primera y última, pero si les encanta, también lo podemos ocupar siempre. Acabo de mandar de nuevo el link para que puedan incorporarse y quienes se sumaron hace poco, esto es un preview a la clase en donde queremos recoger qué esperan del curso y también qué cosas no les gustaría que pasaran en el curso. Esto básicamente porque queremos que
tanto esta como las próximas clases sean lo más entretenidas, dinámicas y interesantes para ustedes, y que puedan absorber la mayor cantidad de información y que podamos compartir esto, ¿ya? Así que pueden ahí poner lo que esperan, lo que no les gustaría que pasara si nosotros lo incorporamos a las próximas clases, y salimos todos muy contentos de esta uso socioambiental. Bueno, para ir avanzando, estamos terminando aquí. Vemos que hay 4 campos de reflexión. Si quieren pueden ir completando, y esto es una rapidísima sistematización, no agota, pueden haber otra forma de organizar. Pero al menos podemos consensuar que tenemos un interés compartido de adquirir conocimientos, básicamente, saber en qué consiste esta transición, conocer enfoques, conocer perspectivas, mirar desde otra perspectiva también lo que ya se está diciendo de transición justa y energías verdes, como hay un ámbito que tiene que ver con eso, como de qué se trata esto. Hay otro ámbito que tiene que ver con la cuestión legal, con también el aparato institucional, conocer legalmente qué es el marco regulatorio, cuál sería la vinculación de esto y una nueva constitución en Chile, qué acciones legales se pueden tomar frente a estos proyectos de energía verde, cómo se puede llevar a cabo la transición en nuestro país. También hay un interés latinoamericanista de decir cómo es que está ocurriendo esto en nuestra región, qué es lo que se está conversando en otros territorios, tener una visión crítica no solo en Chile, sino también en América Latina. Hay un interés muy específico sobre la integración energética, que aquí está puesto con Brasil, pero me gustaría como ofrecer qué es la integración energética en general, que es una eterna amenaza sobre nuestros territorios, especialmente en materia de infraestructura crítica, y algunos ejemplos de transición justa en otros países, ¿sí? Ahí hay un enfoque como de mirar para afuera también. Y hay un último ámbito que tiene que ver con fortalecernos y con encontrarnos, y que eso puede ser súper importante, que francamente para mí es como sorpresa, esto no lo habíamos considerado, así que a lo mejor sí, ahora podemos tener como un énfasis más específico en recoger esa necesidad, como de a partir de aquí conectar y proyectar algunas acciones conjuntas probablemente, y eso estaría bastante bueno. Así que gracias por esta primera pasada. Y lo que no nos gustaría, que sea muy teórico, era de esperarse. Horas de nosotras hablando puede ser una lata, aburrido total. Entonces, claro, vamos a buscar que haya instancias como esta, donde podamos conversar un poco, abrir la conversación, o pararnos, hacernos un té y ese tipo de cosas, porque evidentemente estar sentado en la pantalla es un poco matador, sobre todo a esta hora. Y también que los contenidos vayan en mitigación, no vamos a ir por ahí. Hay 2 cosas de aquí que les cuento que no van a pasar. Ni vamos a quedarnos con el PPT egoístamente, los vamos a poner ahí a disposición, y tampoco va a pasar que hablemos de una transición justa en los términos más conservadores de la transición. De hecho, nuestro curso está pensado para empujar la agenda hacia la democracia, hacia la transformación profunda de nuestros modos de coexistencia, y no solamente al maquillaje verde, que es lo que hemos visto últimamente. Esta es nuestra posición política y también a la posición de cada una de las organizaciones que somos parte. Dicho esto, me callo, le dejo el pase a Javi para continuar con este espacio. Muchas gracias por participar. Muchas gracias, María Paz. Muchas gracias a todos y todas por sus respuestas. De hecho, para aplicar una al tiro, voy a ir haciendo pausas y María Paz ahí me puede ayudar como diciéndome, hey, para poder, dado que no somos tantos, poder dar el espacio para que puedan hacer preguntas y puedan activar el micrófono, quizás la cámara, para que nos podamos ver. Y bueno, quien quiera, y ahí poder hacer preguntas ya de forma más dinámica, ¿ya? Siempre teniendo en cuenta respetar el tiempo de todos y todas, pero vamos a tratar de hacerlo para incluir al tiro. Entonces, y el PPT no me lo voy a quedar porque trabajé demasiado en el PPT, así que quiero que lo vea todo el mundo. Espero que haya quedado bien, chiquillos. Bueno, vamos a presentar entonces vamos a comenzar este curso, a ver si encuentro el famoso PPT. Acá está. Entonces, bueno, vamos a comenzar con esta primera clase sobre qué es la transición justa. Contexto, perspectivas y desafíos.
la idea de esta clase es que nosotros nos situemos en el contexto desde donde, explicarles un poco desde donde nosotros partimos a hablar de transición justa, ¿ya? Y esto lo explicaba y introducía muy, muy bien la María Paz, y que es que nosotros partimos desde la base de que estamos en el marco del antropoceno. El antropoceno, como bien dice ahí, se puede entender como una era geológica que está caracterizada por el protagonismo del ser humano como una fuerza transformadora con alcance global y geológico. O sea, no estamos hablando de algo menor, estamos en una nueva era que está marcada por nuestro impacto. Y en esta nueva era hay distintas crisis que nos acompañan día a día. La crisis climática, en la cual tiene todos estos cambios en el sistema climático debido al alza de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, generados por nuestra actividad humana. Nosotros partimos de esta base, de la base de que el cambio climático actual es antropogénico, haciendo eco al antropoceno. Esto está demostrado con una certeza científica súper alta, o sea, en los últimos informes del IPCC ya es una verdad casi como indiscutible, por así decirlo, casi indiscutible porque siempre en la ciencia hay espacios, pero podemos decir eso. Entonces nosotros partimos desde esa base de que primero estamos en una crisis climática y debemos tomar acciones ahora para poder enfrentarla, para mitigar, para adaptarnos y también para ver cómo van a ser nuestra sociedad en el futuro con los cambios irreversibles que ya vamos a vivir. En segundo lugar, tenemos esta crisis ecológica que no solamente el cambio en el sistema climático es lo que nos está afectando, hay cambios en todos los sistemas de la vida, cambio en los sistemas naturales, la acelerada pérdida de biodiversidad, cambios en los sistemas, por ejemplo, hidrológicos, bioquímicos, los ciclos del carbono, nitrógeno, potasio, el de la tierra, todo está cambiando debido a nuestra aparición, a nuestra afectación, a nuestra influencia. Y esta crisis ecológica y crisis climática y crisis sociales y distintas problemáticas que se conjugan, nosotros entendemos que se configuran dentro de también una crisis civilizatoria. O sea, el actual modelo de vida, de consumo, de producción, ha sometido sistemáticamente a la naturaleza a muchas exigencias, y este crecimiento, esta idea de crecimiento sin fin, de que el bienestar de la población va asociado a más crecimiento económico, es que nos han llevado al punto en el que estamos hoy. Entonces nosotros nos paramos desde esta perspectiva, desde una perspectiva que es política, y también entendiendo la gravedad de la crisis, y entendiendo esa gravedad de estas múltiples crisis, entonces nosotros planteamos cómo deberíamos transitar hacia soluciones, porque no nos quedamos o tratamos de no quedarnos en la tristeza de, estamos en crisis, sino que buscar más soluciones. Como dato, no, ningún dato. Vamos a seguir. Entonces yo creo que ustedes conocen esta imagen, o si no la conocen se las presento. Esta es una representación gráfica de cómo ha ido aumentando la temperatura del planeta a lo largo del tiempo. El antropoceno, cuando nosotros hablamos del antropoceno, hay distintas como concepciones y distintas como ideas, pero se sitúa más o menos en el inicio de la era moderna, el inicio de la era industrial, como con la creación de la locomotora a vapor y el comienzo del uso de combustibles fósiles. El descubrimiento de la energía barata, el tema de la energía lo vamos a abordar en breve, el descubrimiento de la energía barata, en el que podemos ocupar nuestra naturaleza para generar mucha energía a muy bajo precio, fue el punto de cambio de inflexión en el cual comenzamos a afectar nuestra naturaleza en una medida y nuestro entorno de una medida que nunca lo habíamos visto. Nuestro paso por el mundo nunca va a ser inocuo, ningún tipo de lo que hagamos va a ser como que no va a generar ningún impacto, pero desde ese momento hasta ahora, ese impacto ha generado sequías,
ha generado migraciones masivas por causas climáticas, o sea, es algo que ya está sucediendo, y también migraciones, por ejemplo, por causas no necesariamente climáticas, sino que también ambientales, como por ejemplo pueden ser las migraciones o los cambios en las poblaciones debido, por ejemplo, a la instalación de grandes represas. En lugares como en África, incluso acá en Chile, han sucedido casos de poblaciones que tienen que emigrar de los lugares donde han vivido por generaciones por la instalación de proyectos que no se adecúan a los límites planetarios. Entonces, dado eso, tenemos esta imagen también que nos vincula, bueno, estamos bajo un modelo depredador capitalista que no respeta los límites naturales. Entonces, en esta crisis civilizatoria, como les decía, este descubrimiento de la energía barata, de la energía abundante, está dejando una huella ecológica de la cual no nos podemos hacer cargo. Y en esta crisis el capitalismo central, o sea, la forma en que nosotros producimos, consumimos y vivimos básicamente. Entonces, la pregunta un poco ¿es posible implementar en el corto plazo políticas públicas orientadas a la desinversión en combustibles fósiles, políticas que puedan revertir los impactos de la crisis climática, que la crisis climática tendrá desde ahora hacia fines del milenio y eviten el terricidio en curso? Cuando hablamos de terricidio, acá me gustaría detenerme porque también se puede entender, por ejemplo, el término ecocidio. Cuando hablamos de ecocidio, podemos hablar de la destrucción de gran parte del medio ambiente de un territorio, especialmente si esta es intencionada o irreversible. El ecocidio también está configurándose o busca configurarse en un tipo penal, o sea, con el genocidio, por ejemplo, en las cortes internacionales. Y cuando hablamos de terricidio, si es que aquí me equivoco en algo, María Paz, por favor, corrígeme, está mucho más vinculado también a una concepción no solamente de los sistemas ecológicos, sino que de la madre tierra, de todo lo que entendemos como el sistema tierra, pero también vinculado a sus implicancias sociales y su vinculación con el ser humano, en cómo entendemos o cómo ciertos grupos entienden la tierra y su vinculación, desde un aspecto más espiritual, cultural, etc. Esta pregunta yo se la robé a Maristela Svampa y Enrique Vial en su libro El colapso ecológico llegó, del cual hay varias partes en las cuales presentamos acá. Y dado eso, vamos a empezar a tratar de responder esta pregunta. Entonces, lo primero es que vamos a hablar de qué es la energía. Yo aquí les puse un mono de Google, porque cuando hablamos de la energía, nosotros podemos pensar, no sé si aquí hay gente que levante la manito o ponga un monito, como en su cámara, si hay gente como de las ciencias, como que haya estudiado algo de las ciencias. Cuando nosotros estudiamos ciencia, física, yo soy ingeniera, o casi ingeniera, nos enseñan que la energía es una capacidad de un cuerpo para ejercer un trabajo, una cantidad de trabajo y producir cambios, tanto en este como en otro. Una definición simple. Y que esta energía cumple con varias características. La energía, por ejemplo, en sistema cerrado no desaparece, sino que cambia, se transforma. La podemos entender como energía potencial, como energía cinética, después cambia potencial, la energía eléctrica, la energía térmica, y desde lo que entendemos como desde la ciencia, se puede medir, se puede almacenar, se puede degradar, es parte de leyes fundamentales para entender el mundo, como las leyes de la termodinámica, pero también es parte vital de nuestro desarrollo en la vida. Nosotros, como seres humanos, necesitamos energía. No podemos vivir sin energía, y esa energía depende de nosotros adquirirla desde afuera, ¿ya? Comer algo, convertir esa energía calórica de la comida, energía química, o no sé cómo es ese proceso, ya ahí me pierdo un poco en la biología, pero básicamente es eso. Eso es lo que nosotros nos enseñan que es la energía. Sin embargo, comprendida así solamente desde un punto de vista meramente físico, no está mal, está bien, o sea, es una concepción que puede darse. Sin embargo, esta concepción muchas veces la vacía, o muchas veces se ha utilizado para instalarla en un ámbito meramente técnico, en donde se invisibiliza el rol que tiene la energía en la reproducción social,
como dentro de la esfera del trabajo, dentro del modo de producción capitalista que existe hoy en día. Es necesario, el capitalismo y los modos de producción actuales necesitan energía, y cada vez necesitan más cantidad de energía para poder desarrollarse. Entonces, al momento de pensarla meramente desde un punto de vista técnico, desde una perspectiva meramente física, de que la energía es algo que mueve la pelotita y cambia y listo, o netamente que prendemos la luz y se prende electricidad, entonces la estamos quitando de esa característica que es vinculada con lo vital. La energía desde una perspectiva del mercado es vista como una mercancía que solo depende de las relaciones de producción, ¿ya? Y no tiene que ver, y tiene un valor en sí mismo como mercancía, no tiene un valor social vinculado. Eso no es totalmente correcto, ya que la energía, si bien puede verse así, nosotros creemos que tiene un valor social intrínseco. Se aleja del concepto histórico y de su vinculación con el desarrollo de la humanidad, y también lo aleja de su perspectiva política, y solo lo inserta en este espacio técnico-científico en donde no todas las personas pueden acceder. Cuando hablamos de esta problemática, de la reflexión respecto a qué es la energía, piensen quiénes hablan de estos temas. Cuando se habla en la televisión, por ejemplo, del precio de la luz o de las cuentas, ¿entendemos esas discusiones? O sea, y que son discusiones que ni siquiera están insertas como ya dentro de lo político, lo que vamos a ver después. Una discusión súper que se da en las noticias. Entendemos quiénes están hablando. En general son hombres de cierto estatus social, hay muy pocas mujeres dentro del rubro, las discusiones son súper técnicas, es súper difícil insertarse en eso. O sea, nosotros como ciudadanos es súper difícil acceder a eso. Y es porque, de cierta manera, los sistemas energéticos han pensado, planteado que la energía es eso, para que estos mismos sistemas o estas mismas corporaciones que utilizan la energía puedan hacer uso de esta mercancía vital, o sea, de esta energía, de este bien vital como una mercancía. Entonces, y es importante entender también que nuestras sociedades han sido modeladas en base a la energía. Ya, acá les quiero compartir esta foto, la saqué de un libro, en donde se presenta el consumo de energía con respecto a la población mundial en diversos periodos históricos. Y esto es un poco para graficarles la importancia de lo que les estoy comentando. Acá vemos el periodo, por ejemplo, con los años, y la cantidad de energía en kilocalorías día para distintos elementos. Y acá podemos ver muy rápidamente el cómo desde el 10.000 antes de Cristo, después tenemos una muy poca utilización de energía, por también la tecnología que se utilizaba, pero a medida que va complejizándose la sociedad, en medida que vamos desarrollando nuevas formas de producción, y sobre todo cuando hacemos el salto ya a una era industrial en donde empiezan a gestarse las primeras indicios de acumulación de capital, de generación de mercancías, de quitarle el valor social a los elementos de la producción, entonces vemos un salto en el uso de la energía gigante. ¿Ya? Yo les quería mostrar también, voy a hacerlo aquí bien rapidito, les quería mostrar también un gráfico del Banco Mundial, en donde se muestra cómo nuestras sociedades, ahí está, cómo nuestras sociedades están intrínsecamente vinculadas con el tema energético, y cómo nosotros, a medida que se ha avanzado aquí lo voy a compartir. Acá si ustedes lo pueden ver, son cifras del Banco Mundial, el consumo de energía eléctrica per cápita a lo largo de los años. Y vemos cómo solo ha aumentado, con pequeña fluctuación entre medio, pero solo ha aumentado. Y esto no tiene para cuándo parar. Incluso si podemos observar, por ejemplo, los usos de distintas energías, como la energía nuclear, o el consumo de energía procedente de combustibles fósiles, por ejemplo, acá podemos ir viendo el cómo
ahí, el cómo ha ido cambiando los elementos en cuanto al uso de la energía. Entonces, vamos a sacar esto aquí, vamos a volver a la presentación. Entonces, bueno, no sé si hasta ahora hay alguna pregunta o si Paz quiere complementar algún elemento de lo que se ha hablado o clarificar algún elemento de lo que se ha hablado para yo poner la presentación nuevamente. Personalmente me parece que estamos súper bien aquí, solo que nos gustaría escuchar un poco más de sus miradas, quizá alguna perspectiva más crítica, alguna reflexión personal. ¿Habían escuchado antes hablar de una mirada de este tipo? Porque a mí, por ejemplo, me pasó que cuando comencé a investigar de esto o a trabajar, realmente a trabajar en esto como para empezar a meterme en el tema, me sorprendió mucho como una mirada así, donde, por ejemplo, se plantea directamente, y lo vamos a ver ahora, que hablar de una transición energética es hablar también de un cambio en político, en nuestras sociedades, no es solamente un cambio tecnológico, es bien como vuela un poco la cabeza, bueno, a mí por lo menos me pasó. Entonces, no sé si alguien quiere Hay un concepto ahí, Javi, que a compartir. lo mejor, perdona la interrupción, que a lo mejor les puede servir como para esta conversa, que es la idea de lo sociotécnico, ¿sí? Que es como este espacio que intenta develar que toda la premisa de neutralidad técnica o de objetividad científica no está exenta de condicionantes políticas, culturales, intereses y otros. Entonces, en esa perspectiva es que estamos ofreciéndoles una mirada a la energía que si bien se corresponde con fenómenos físico-biológicos, es decir, cuestiones termodinámicas, cuestiones de metabolismo social, que tienen que ver con este consumo constante y con el problema de los residuos que se generan y los extractivismos y los colonialismos asociados, queremos poner mucho énfasis en la dimensión sociopolítica. Es decir, que esto no es un problema técnico, sino sociotécnico, y que la tecnología es profundamente política también, que no es neutra. Esto puede sonar súper raro porque uno se imagina una turbina política, así como obvio que eso no tiene humanidad, pero esta perspectiva lo que ofrece es una mirada desde las agencias técnicas, es decir, la turbina no es un humano lógico, pero tiene una agencia, tiene un poder irruptor sobre el territorio, tiene un poder controlador sobre el territorio, tiene un poder también de alteración de la convivencia, interrumpe, altera, modifica. Y lo que queremos decir entonces es que la energía, como todos los aspectos técnicos de nuestra convivencia, tienen un poder de influencia sobre nuestra convivencia y relaciones humanas y sobre la relación entre los distintos actores del territorio. Es decir, la torre eólica interrumpe el tránsito de los pájaros, afecta el paisaje, afecta la convivencia de las personas, es decir, no es neutra, ¿sí? Nada lo es. Y esa es nuestra perspectiva, la que queríamos compartirles. ¿Cómo les resuena esto? Tal vez muy raro o tal vez muy afín. Veo gente sintiendo. Permiso, ¿puedo? Por Hola. favor. Claro. Ya. Lo veo de la forma en como María Paz lo explica como una especie de negociación de los entes privados o de aquellos que tienen mayor poder frente a los que tienen menor poder usando la energía como una herramienta de negociación, pero también yo creo que poder de cambio, que se habla mucho en economía, poder de cambio. Entonces siento que como lo explica María Paz, que son los privados los que usan la energía y las herramientas para obtener recursos energéticos hacia la sociedad en sí, para poder lograr sus propios objetivos. No sé si está bien lo que dije. Vamos a, súper, seguir escuchando esa reflexión porque tiene que ver con la noción del poder que está implícita en las decisiones sobre energía. Y está bueno abrirlo desde ese lugar. Tenemos pedida la palabra de Juan Pablo y de Carla. Adelante. No sé quién estaba primero. Juan Pablo, creo. Oye, sí, está bueno, me gustó que hayan partido con el tema de la energía, porque como bien decían, se tiende a ver como un elemento puramente técnico y eso, que se le quita
la característica política que tienen, y que en el fondo la intensidad energética que tiene nuestra sociedad actualmente se basa no como en que es una condición necesaria para el desarrollo de la vida, sino que está ligado al sistema socioeconómico que tenemos, y en general se pierde de vista. O sea, muchos de los conflictos ambientales tienen relación con la generación energética, y al final nos estamos poniendo, o sea, la discusión se pone en, bueno, ¿y dónde ponemos o con qué fuente abastecemos la necesidad energética? Y en realidad la discusión debiese estar un poco más arriba, como en el fondo, ¿por qué necesitamos tanta energía? Y cuál es el impacto que tiene esto. O sea, eso, como que permite visibilizar que no es no es puramente técnico. O sea, como bien decía María Paz, nada lo es, y lo que comentaba Javiera, de la... Como, claro, efectivamente tiene una dimensión necesaria para la vida, pero no todo el consumo energético que tenemos actualmente es necesario para poder desarrollarnos como sociedad, sino que está íntimamente ligado al modelo socioeconómico. Muchas gracias, Juan Pablo. Y de hecho lo que queremos poner en tensión también son esas ideas como de naturaleza última, que son más bien esencialistas, sobre qué es lo que necesitamos, qué entendemos por desarrollo, qué entendemos por bienestar. Estamos en un momento, como decía la Javi, tan crítico que es muy necesario poner en cuestión todas esas premisas. Muchas gracias por verlo. Carla. Hola, disculpen que no voy a prender la cámara. ¿Ya? Bueno, contar más o menos por qué me inscribí en el curso para dar mi opinión. Yo me interesé por el tema de transición justa porque quedé como un poco impactada con lo que sucedió con el cierre de Codelco. Creo que desde mi perspectiva la transición justa tiene que ser planificada y abordando todos los derechos humanos y justa también en torno al desarrollo productivo, porque Valparaíso es la región que tiene más conflictos ambientales. Y la única empresa pública, por decirlo de alguna manera, era Codelco. Entonces, se cierra producto de una situación, obviamente que vulnera los derechos de las comunidades, pero la transición justa acá, por lo menos en Chile, va a ser cerrar a medida que hay una emanación de gases tóxicos, o se va a hacer pensando en una planificación que considere los derechos de todas las personas, de trabajadores, comunidad. Entonces un poco me inscribí acá en el curso pensando poder encontrar algunos de esos elementos, de que la transición justa sea realmente, como lo dice el Movimiento por el Agua del Territorio, en justicia, y no como apagando incendios, porque realmente es hasta violento. Ya, vamos a cerrar esta empresa hoy día porque superó los índices de contaminación. Y ya, eso es como mi motivación por qué entré al curso. Muchas gracias, Carla. De hecho, Gracias, qué Carla. bueno que tocaste Gracias. este punto porque es polémico. Nosotros también lo discutimos mucho porque es bien, como tú decías, como que pone en contraposición como, bueno, entonces transición justa para quién, como quiénes son los malos, quiénes son los buenos, y ahí yo creo que vamos a ahondar un poco en esta clase y en las próximas para poder, ojalá que en las últimas clases podamos dar una respuesta a eso, o quizás abrir ese debate más ampliamente. Mayra, creo que queda. Sí, muchas gracias. Sí, la verdad me sumo como a las palabras de todo, porque un poco lo que quería plantear, porque igual a mí me genera, bueno, yo hice mi tesis, estoy terminando como ingeniería civil, y hice mi tesis sobre precisamente energía y cómo generar un modelo con una transición como más sustentable y empezar a abrir como una matriz energética más sustentable, pero sin embargo, igual están mis ideales y convicciones por otra parte. Entonces, a mí generalmente me genera como una lucha interna cuando se habla en las empresas o en las grandes multinacionales acerca de la transición y cómo crear modelos de energía mucho más sustentable y de mayor eficiencia energética versus lo que uno ve que sucede en el territorio, en las localidades, cómo es que afectamos a todo
a todo lo que está, lo que lo rodea, pero principalmente a las mujeres. Entonces, en mi caso me provoca así, y me encantaría que en este curso pudiésemos abordarlo, de qué manera podemos pensar en hacer una transición justa, pero también teniendo en cuenta en que cada vez somos más electrointensivos. Entonces, ¿cómo podemos parar esa electrointensividad en el fondo cuando estamos inmersos en el matrimonio perfecto del patriarcado y del capitalismo? Y cómo podemos entonces en el fondo generar realmente como una energía limpia que no afecte tanto al resto, pero que al mismo tiempo nos mantenga como en la vida actual que tenemos, o sea, cómo llevamos a cabo, seguimos haciendo nuestras tareas, nuestro trabajo, de la manera en cómo lo hacemos sin afectar al resto. O sea, Chile, por lo que tengo entendido, uno de los países que mejor tiene o que más compromisos medioambientales tiene. Tenemos el Acuerdo de París o están como otras transiciones, pero también, y yo creo que lo puede cumplir, pero también sigue, es como un parche en el fondo a la problemática real. Y vemos también otros países como en el norte global que en realidad están como retrocediendo en sus compromisos en cuanto a la crisis climática. Entonces, de pronto me veo como un poco entrampada desde como lo que estudié, desde lo que quiero generar en el mundo y también con mis ideales y convicciones. No sé si se entienda a lo que voy, pero en el fondo creo que sería muy interesante poder discutirlo en este curso y poder ver cuál sería la solución como más conveniente para todas, ¿cierto? Y desde la perspectiva de ideales que yo creo que nos convocan un poco en este curso. Sí, muchas gracias Mayra por el comentario. Yo también soy, bueno, yo estoy en la misma encrucijada, porque desde la formación como ingenieril no hay como críticas respecto a eso. Respecto a lo que tú dices, yo creo que vamos a poder abordarlo de cierta manera y dar algunas luces. Si les parece, voy a continuar con los Un contenidos. segundito, Javi, hay algo que me Claro. parece súper importante de lo que acaba de decir Mayra y me permito hacer publicidad al curso de ecofeminismos que está dando Valentina Pineda, en donde está abordando la cuestión de la ciudad, la cuestión de los consumos y la cuestión del patriarcado capitalista desde un enfoque ecofeminista súper interesante. Es los días miércoles. Y por otro lado, también me gustaría enfatizar lo que estás diciendo, Mayra, como necesitamos construir esa salida y para eso parece que tenemos que cambiar las preguntas, ¿sí? Porque en la medida que seguimos haciéndonos la pregunta de cómo lo hacemos para abastecer estos consumos, estamos perdidas, súper perdidas. Pero si cambiamos la pregunta de cuáles eran esas formas de vida que nos gustaría tener, pueden aparecer soluciones bastante más creativas. Por ejemplo, nos podríamos empezar a cuestionar si esta promesa que tienen los proyectos energéticos de generar empleo tiene sentido si cuestionamos el sentido del empleo, ¿sí? Hay un trabajo muy interesante que está desarrollando la Red por la Renta Básica Universal, por ejemplo, que intenta dar vuelta esta idea productivista occidental típica de que lo que importa es generar empleo, tener trabajo, porque en ese sentido vamos a tener dinero y entonces, y es decir, como, espérate un poco, ¿para qué era el trabajo? Si estamos trabajando, nos estamos matando trabajando para resolver cobertura de derechos básicos, estamos con los factores invertidos. Y entonces a lo mejor tenemos que dar discusiones allí. Es decir, cuando ponemos la pregunta en esos ámbitos que parecían naturales y obvios, empiezan a aparecer otras respuestas posibles. Y nosotras no vamos a conseguir hacer todo eso en estas 4 sesiones, pero sí queremos, a partir de estas 4 sesiones, dejarlas invitadas tanto para seguirnos nuestras reflexiones como para hacerlas juntas y empezar a hacer sinergia entre los distintos movimientos que están demandando distintas cosas, porque finalmente lo que queremos hacer es tensionar la civilización y sus bases. Esa es la cuestión. Y a partir de ahí poder generar otras maneras de entender la energía, el trabajo, el consumo, los territorios y demás. Solo eso quería decir y darte las gracias, Mayra, porque justo ese es el tema. Bueno, vamos a continuar. Igual pueden ir dejando sus, porque no nos queda mucho tiempo, entonces por lo menos si no alcanzamos a completar todo, podemos verlo en la próxima clase, pero la idea es poder abordar como una parte un poco más medular. De todas maneras, ¿cómo se llama esto? Vamos a tratar de que la última sesión, y bueno, pueden dejar sus preguntas en el chat, como decía, y la última sesión también sea un poco más de conversación y de reflexión conjunta.
Bueno, entonces estábamos acá en el tema de la transición. Vamos a hablar rápidamente de un poco de los orígenes de esta transición. Acá se me fue un poquito el tema. Aquí está. Bueno, lo interesante de la transición justa, y aquí tomamos un poco de elementos que ya se hablaron en algunas palabras, es que no nace, a diferencia de otros conceptos vinculados con el tema ambiental, la transición justa no nace desde el seno del ambientalismo o el ecologismo, nace desde el trabajo, desde el mundo del trabajo, de los movimientos obreros que comenzaron a vincular los problemas de salud que tenían con el trabajo en sus respectivas actividades productivas, vinculadas en general a extracción de recursos fósiles y actividades productivas extractivas. Entonces, por ahí por los años 1970, movimientos obreros estadounidenses comienzan a vincular esto, y de hecho algunos incluso van un poco más allá y empiezan a vincular el elemento raza, trabajo, salud y distintos tipos de vulnerabilidades que se entrecruzan, pero nace desde una perspectiva social, no nace directamente el ambientalismo, lo cual es muy interesante porque, bueno, después se sigue desarrollando, acá hay algunos actores importantes en el cual ya empiezan a levantarse algunas políticas públicas o algunas reivindicaciones para enfrentar los desafíos ambientales en paralelo a que se aseguran empleos decentes. Ya por ahí, por los 1990, esta terminología empieza a expandirse y aquí es cuando se comienzan a conectar los movimientos sindicalistas que trabajaban por una transición justa con movimientos de justicia ambiental, ¿ya? Y ahí empiezan a encontrarse los elementos ambientales y justicia climática también, empiezan a encontrarse estos dos mundos y empiezan a trabajarse el concepto de transición justa desde una perspectiva un poco más amplia. Ya en 1997 se crea la Alianza por la Transición Justa y con ella comienzan a surgir elementos como empleos verdes, una nueva economía, empleos decentes. Estos son conceptos que quizás si ahora vemos o estudiamos, podemos verlos vinculados, por ejemplo, a elementos como el capitalismo verde, cosa que vamos a tratar mucho más profundo en la segunda clase con María Paz. Pero que hay que entender que muchos de estos conceptos cuando surgen desde una perspectiva mucho más crítica o mucho más como radical, por así decirlo, pero que el mismo establishment o el mismo gobierno o el mismo curso de la historia permite que se lo vayan apropiando otros tipos de discursos. Vamos a verlo también, el cómo la transición justa le pasa a esto mismo. Entonces ya en el 2000 se comienza a utilizar a nivel global, se incluye dentro de las negociaciones climáticas de la Convención Marco de las Naciones Unidas por el Cambio Climático y también en las discusiones sobre desarrollo sostenible. Hay que pensar que todo esto del desarrollo sostenible nace como de la Cumbre de Río, por ahí por el 1992 se empieza a desarrollar y hoy tenemos esta definición de desarrollo sostenible que está bastante criticada desde los movimientos ambientales, por ejemplo, más territoriales, por considerarla muy servil al status quo actualmente. Ahí podemos también abrir una discusión respecto a eso. Y organizaciones internacionales como la OIT empiezan ya a posicionarse respecto a la transición justa. Durante muchos años la transición justa se enmarca en el mundo sindical abordando elementos ambientales, pero ya, como lo podemos ver, por ejemplo, en la COP15, en donde la definición que pueden ver ahí es netamente desde los movimientos sindicalistas que comparten ellos esta definición, y esto sirve para desarrollar capacidades para una economía verde, o sea, ya totalmente una visión muy economicista, muy limitada también, independientemente de los desafíos que implicara, es foco en el trabajo. Entonces, hoy nos encontramos con un abordaje de transición justa que es mucho más complejo, ya que desborda lo sindical. Se evidencia que esta complejización ha hecho que el concepto sea mucho más utilizado, y además algo interesante de esto es que, y ahí no sé si me había pasado de acuerdo conmigo, pero el abordaje desde
el mundo del trabajo es mucho más común en los movimientos o en las organizaciones del norte global, en Europa, en Estados Unidos, porque de ahí nace. Sin embargo, la perspectiva de justicia climática y los movimientos de justicia climática son mucho más comunes desde el sur global, porque cuando llega acá, llega de la mano de estos movimientos de justicia climática, entendiendo la justicia climática como este marco de injusticias general en el cual nos planteamos a cambiar, y la transición justa como un marco mucho más quizás no sé si propositivo, pero mucho más en el sentido como práctico, por así decirlo, de cambios a lo que hay que abordar en cuanto, por ejemplo, al abordaje más territorial y la convivencia entre la producción, el territorio y las culturas y todo lo que habita ahí. Entonces, es muy interesante esa diferencia, porque es una diferencia fundamental entre cómo trabajamos la transición justa y qué actores también son los relevantes al hablar de transición justa. En el norte vamos a ver, por ejemplo, a mí me tocó ir a la COP26 el año pasado en Edimburgo, y allá quienes llevan el tema de la transición justa son las organizaciones de trabajadores, los sindicatos que trabajan dentro de las negociaciones climáticas. En cambio acá, en el sur de Latinoamérica, son organizaciones socioambientales de justicia climática. Hay otra perspectiva, otros actores. Entonces, bueno, la transición justa, este concepto es un concepto que está en disputa, ya que estamos dependiendo de quién lo utilice, va a tomar diversos significados, va a incluir diversos actores, va a tener distintos niveles de profundización democrática y de crítica al modelo. Y acá lo podemos ver de manera mucho más gráfica, que dependiendo del alcance vamos a tener una distribución de impactos, ya sea más concentrado o expansivo, vamos a tener una intención, vamos a partir, por ejemplo, podemos tener discursos de transición justa o medidas de transición justa que apunten más a una reforma, y otros que apunten a una transformación radical. Pregunta para que vayan pensando, y quizás lo podemos hablar al final: el cierre de ventanas, ¿dónde se podría situar? Ahí vamos a ver en detalle los tipos de discurso y quizás ahí podríamos conversar al final. La inclusión social también es otro elemento relevante, y aquí también podemos ver que el tipo de discurso o cómo lo abordamos puede ir desde la representación, que incluye la participación de las personas involucradas en espacios, o la promoción, que incluye como un rango mucho más amplio de participación y de profundización democrática, y también de la justicia procedimental, que también tiene que ver con la participación, el empoderamiento, hasta qué punto la ciudadanía participa o también es responsable y toma parte como principal, preponderante de los cambios que se van a hacer en sus territorios, hasta qué punto las personas que habitan un territorio tienen la posibilidad de elegir qué pasa con su territorio. También pregunta, ¿las personas de Quintero Puchuncaví podrían haber elegido si se cerraba o no? ¿Hasta qué punto? Esto es como ya política ficción realmente, pero ¿hasta qué punto nosotros como habitantes deberíamos tener, se podría ampliar esa participación, ese empoderamiento? Eso también es una reflexión al momento de hablar de transición justa. Entonces aquí hablamos de algunas definiciones de transición justa, puse dos muy generales, que, bueno, la de la Organización Mundial del Trabajo, Internacional del Trabajo, que es generalmente una definición bien ocupada por los gobiernos. De hecho, el gobierno anterior y el actual se basan mucho en el trabajo de la OIT para hablar de transición justa desde esa perspectiva, así que es algo que probablemente lo van a encontrar. Yo lo recomiendo igual porque es bueno tener esta perspectiva, y también la declaración esta que es de la COP24, en donde habla de la transición justa desde la fuerza laboral. Y aquí era lo que les comentaba, como una transición justa desde el sur, son abordajes distintos de la del norte. Transición justa como un marco proyectivo, cosas estructurales de la injusticia, y piensa la convivencia territorial de otro modo. Y acá es que nosotros también nos situamos que para hablar de transición justa no necesariamente vamos a hablar siempre de descarbonización o de desfosilización. Para la sociedad, dado que estamos pensando en estas injusticias que se ven en lo socioterritorial, también podríamos hablar de conflictos vinculados a energías renovables, porque
cuando hablamos de la transición, lo otro es defosilización. La transición en sí es este cambio a las energías renovables y cómo nosotros vamos a vernos enfrentados a una noción de que tenemos que llenar todo de aerogeneradores básicamente para generar mucha energía y ser exportadores, y eso es lo que necesitamos porque de otra manera Chile no crece. Entonces, concepciones como transición energética justa y popular surgen desde el sur global, surgen desde Latinoamérica. Y es interesante esta visión porque hablar de una transición energética justa y popular, de la mano de quienes lo han impulsado, implica tener aspectos de justicia socioambiental, participación, cooperativismo, anticapitalismo, vinculado al ambientalismo más territorial desde abajo, y también busca poner en cuestión no solamente elementos de transición y de convivencia en lo territorial, sino que también cómo los sistemas energéticos se configuran de manera en que no podemos tener acceso a la energía o no podemos tener un derecho a la energía mientras se mantengan de ese modo. O sea, cuestiona de manera directa que se necesita una transformación de las relaciones de poder para poder hablar de democracia real en torno a la energía. O sea, va un paso más allá hacia lo más político. En este contexto, nosotros desde Transición Justa en Latinoamérica, a partir de un comparativo, elaboramos una propuesta de definición de transición justa para Latinoamérica. Es bien larga, nos quedó bien larga, creo que la tenemos que reducir, pero mientras no la reduzcamos, me gustaría que vieran algunos elementos que surgen. Esto fue a partir de un proceso participativo con mucha gente en Latinoamérica, y surge que, primero, la transición justa tiene que estar dispuesta para detener el avance y profundización de los conflictos socioambientales. Entonces, debe ser un enfoque preventivo. Uno debe pensar que las transiciones que ya están ocurriendo deben tener estos criterios para evitar esta profundización de conflictos. ¿Ya? No deberíamos llegar al punto en que la cuestión es insostenible y lo único que nos pase es tener que cerrar la fábrica de un día para otro. Deberíamos pensarlo desde antes, debería ser planificado, por ejemplo, como planteaba Carla. También debe tener en cuenta la restauración ecológica y la soberanía energética. El elemento de restauración ecológica es muy relevante, ya que los territorios necesitan reacondicionar estos ciclos que se han visto vulnerados. O sea, a nivel global los ciclos biológicos y ecológicos están vulnerados, pero a nivel territorial, al tener una conflictividad tan grande, focos de contaminación tan gigantes en un punto particular, entonces esos aún más están con problemas. Se deben hacer gestiones para restaurar eso. La soberanía energética, o sea, participación, hasta qué punto nosotros vamos a ser parte también de esas decisiones, democracia participativa y el respeto irrestricto de los derechos humanos. Y acá un elemento muy fundamental, era también vinculado a lo que comentaba Mayra, es que se debe tener principal atención a los grupos usualmente excluidos y vulnerados, sobre todo aquellos que se ven mucho más enfrentados a las problemáticas del cambio climático y mucho más vulnerables al cambio climático, como lo son trabajadoras, mujeres, disidencias y pueblos indígenas. Esto es relevante ya que pensar una transición justa desde nuestra región implica abrir estas conversaciones, y esto es un elemento que no muchas veces en las definiciones del norte global está. De hecho, podría decir que está muy poco. Es una particularidad nuestra, de nuestra región. Entonces, y acá en el último párrafo se aborda un poco más el tema de que el cambio tecnológico debe traducirse, es una parte de la transición, ¿ya? No es toda la transición, y debe traducirse en una oportunidad para pensar un nuevo modelo económico, ¿ya? Un nuevo modelo económico que permita respecto de los límites planetarios, permita una mejora sustancial de la calidad de vida y de las personas y de los ecosistemas. Entonces, al momento de plantearnos una transición justa, nosotros nos planteamos un cambio de modelo, en el cual ese cambio de modelo, ese tránsito hacia ese cambio, ese fin, tenga criterios que permitan que las cargas y los beneficios de esa transformación no recaigan en unos pocos, sino en toda la sociedad.
Entonces, acá les muestro un poco algunos principios que nosotros definimos que deben tener una transición. O sea, ya, pensamos en una transición justa, ¿qué debería tener? ¿Qué lo debería guiar? Y acá tenemos algunos principios como la planificación y descentralización. La transición justa, si bien cierto, podemos pensar en planes sectoriales o nacionales respecto a eso, incluso regionales, siempre es importante mantener el elemento territorial y el elemento de descentralización para la toma de la decisión, sobre todo, y la planificación. O sea, como decíamos ahí, la idea es que la transición justa sea tomada como un enfoque igual preventivo para evitar de llegar al momento del colapso, ¿ya? Sea cual sea ese tipo de colapso. El otro punto es la reparación y restauración, lo que hablábamos de poder recuperar o tratar de recuperar los ciclos ecosistémicos y poder devolver un poco la vida al territorio que muchas veces ha sido arrebatada. La equidad también es otro elemento muy importante que también tiene que ver con cómo en la planificación de estos planes y en la implementación de estos planes todos y todas podemos participar de igual manera y podemos sentirnos representados también por esa implementación. Otro elemento importante es la democratización. O sea, al hablar de transición justa, nosotros también de profundizar la democracia. Ya que una transición que no implique un cambio profundo en las relaciones, en la forma en que se toman las decisiones, entonces probablemente va a ser una transición que se quede dentro de los márgenes actuales y no va a ser una transición que implique un cambio profundo en los modos de relaciones, en los modos de poder, o sea, en las relaciones de poder. Soberanía y autodeterminación y finalmente un potencial para una transformación socioecológica. O sea, esto quiere decir que en el camino que nosotros comenzamos hoy hacia el final, hacia el objetivo final que tenemos, entonces debe existir un potencial de una transformación. Eso es vital para poder pensar en una transición justa. Entonces, acá vemos algunos elementos como oportunidades, en donde yo marqué aquí el tema de la planificación de la descarbonización local y democrática, dado que es un tema bien en boga. Hoy en Chile, por ejemplo, y en Latinoamérica en general, se está hablando de desinvertir y de dejar de utilizar combustibles fósiles. En Chile, con la cierre de las centrales a carbón, con un plan de las empresas, y por ejemplo, ahora hace poco que con la llegada de Petro al gobierno de Colombia, se está mencionando ya que, por ejemplo, en Colombia no, se va a tratar de dejar el elemento de la extracción petrolera o de la dependencia extrema al tema petrolero. Aquí vemos cómo el tema de la descarbonización se el escenario y también vemos cómo puede ingresar a un tema como una oportunidad para la transición justa. A partir de esa descarbonización, cómo podemos avanzar en una planificación de manera de que lo que viene después no sea igual de extractivo, pero verde, que lo que ya vivíamos, porque eso también puede pasar. Entonces, voy a ver acá en el chat. Ahí les voy a comentar la cita. Ahí, Cecilia, coméntame qué diapositiva y yo les comento después cuál es la cita, porque quizás se me olvidó cómo se llama esto, ponerla, pero está todo citado y si no, lo pongo para cuando les mande la diapositiva final. Bueno, entonces, ya comenzando un poco a analizar los discursos de la transición, es súper interesante esto, porque vamos, al momento de conocer esto, nosotros después escuchamos como un anuncio, a mí me pasa por lo menos, escucho un anuncio y digo, a ver, ¿en qué lugar está? Como, ¿qué tipo de discurso es? ¿De quién estoy escuchando hablar esto? ¿Quiere la transformación total? ¿No quiere la transformación total? ¿Quiere que todo siga igual? Entonces, bueno, este análisis de discurso nosotros lo hacemos a partir de una investigación que se las vamos a mandar también, es de libre acceso, nosotros la tenemos, se la podemos mandar, lamentablemente está en inglés, pero vamos a tratar, esta es una buena resumen de esa investigación, pero se la podemos mandar para que ustedes la lean. Primero, la comprensión sobre el significado de la transición justa se distingue por distintos elementos. Primero, la amplitud de los grupos involucrados, como a cuántos grupos yo incluyo para hablar de transición.
la amplitud también de los sectores productivos involucrados. Yo podría pensar en una transición socioecológica de todo el sistema productivo, también podría pensar en una transición energética nomás. Bueno, digo energética nomás, pero es gigante. O de algún sector particular. O también local, una transición como en un espacio acotado, por ejemplo, en alguna zona de restauración ambiental o zonas de sacrificio, también como se le conoce. Las estructuras de poder y las instituciones que se van a involucrar, yo podría decir, bueno, esto lo va a mandatar solo, no sé, un ministerio, una agencia de gobierno, o podría poner a todo el Estado a trabajar en esto. El foco también del sujeto de la justicia, o sea, quién va a ser, quién va a recibir y quién va a ser el foco de esta transición. El tipo de justicia que promueve, si va a ser ambiental, energética, social, cuál va a ser el foco también, y cómo se logra esta justicia, ¿ya? Entonces, a partir de esta comprensión de estas distinciones, nosotros podemos ver este monito, como de left, right, como libertarian, no sé si lo han visto, pero al final tiene este eje que son el nivel de reformas. Acá las que mantienen el status quo, luego las que generan transformaciones regulatorias, otras que tienen transformaciones estructurales, y la última, una transformación ya total del discurso, o sea, de los planteamientos como del sistema, por así decirlo. Y en este eje, ya como mucho más inclusivo o mucho más exclusivo o mucho más inclusivo. Entonces aquí podemos hablar, por ejemplo, de cuántos actores o actrices son involucrados en estas definiciones, en estos discursos de transición. Nosotros podemos, por ejemplo, en Transición Justa en Latinoamérica, nosotros hablamos de una transición amplia, donde no solamente debemos hablar desde los trabajadores, sino que grupos ambientales, grupos feministas, LGBTIQ+, indígenas, jóvenes, y todos aquellos y aquellas que quieran hablar de transición deben hacerlo. O sea, no hay una exclusión, no hay grupos prioritarios. O sea, definimos a veces grupos prioritarios como para ponerle ojo, porque si no se nos escapa un poco, pero en general es una cuestión abierta. Nosotros estaríamos como por aquí, quiero decirlo, como lo más transformativo, o ya quizás aquí como al medio, como muy transformativo y muy inclusivo. Pero expliquemos un poco esto. Entonces, un primer tipo de discurso es el discurso del status quo, ¿ya? Que se basa en la mantención del capitalismo. No hay un cambio en cuanto a las relaciones de poder ni nada de eso. El capitalismo global se mantiene, sus relaciones de desigualdad también, la propiedad, el control de las fuentes de tecnología, todo se mantiene igual, ¿ya? Los instrumentos son cambios voluntarios que vienen de las mismas corporaciones y del mercado. El foco de las reformas del status quo, los discursos del status quo, es disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Ese es el foco. El foco en el recambio también es el recambio de estos trabajos, ya a sucios a verdes. No necesariamente dignos, ya no necesariamente buenos trabajos, simplemente un cambio como en la tecnología. Y aquí se basa mucho en el reentrenamiento, la reconversión y las compensaciones económicas. Un ejemplo, diría yo me atrevería a decir que es, por ejemplo, el plan de descarbonización del gobierno pasado, actual plan de descarbonización, en donde es una medida que, si bien es cierto, va a apuntar a disminuir la cantidad de contaminación en las zonas de sacrificio, está motivada por la disminución de gases de efecto invernadero y es una política voluntaria de parte de las empresas. Y no implica un cambio, por ejemplo, en la propiedad del tema, porque las empresas, de hecho, por ejemplo, Jenner, lo que hizo para dejar de tener termoeléctricas, que las vendió, no las cerró. Vendió 5 termoeléctricas a otra empresa y ellos dijeron, bueno, nosotros ahora somos más verdes. Entonces ahí podríamos ver ejemplos de esto. Otro tipo de discurso, otro tipo de política también son las reformas de gestión. Un poco más de mayor equidad y justicia, un poco más profundo en el sistema económico existente todavía, no cambiamos de eso,
y ocupa otros instrumentos, quizás financiamiento público, medidas para que los trabajadores puedan tener trabajos un poco más dignos, asistencia necesaria, la asistencia a las comunidades, por ejemplo, ya ver qué necesita la comunidad un poco más allá, no solamente hacer el cierre, sino que decir ya, bueno, vamos a hacer algunos planes para que la comunidad esté mejor después del cierre. Y también hay un foco total también en los trabajadores, los sindicatos y las comunidades. Este foco implica que en general las reformas de gestión se invita a una mesa con la empresa, las comunidades locales, los trabajadores y quizás alguna autoridad un poco más, y se hace una mesa de diálogo donde se acuerdan entre todos qué se va a hacer. Podríamos decir que quizá una reforma de gestión es un poco el tema del cierre de ventanas. Tiene algunos aspectos de esto, porque se soluciona el conflicto a partir de una mesa de diálogo con los trabajadores, las comunidades y las autoridades, se va a ver la reconversión o reinstalación de los trabajadores en otro espacio. Entonces, estas dos de la crisis climática a las emisiones de gases de efecto invernadero no implican un cambio de modelo, buscan descarbonizar básicamente porque muchas veces ya el uso de los combustibles fósiles es caro, ya por temas de mercado nomás no buscan no ocuparla, no por una vocación ambiental ni de transición ecológica, y ven la transición energética como un nuevo potencial de acumulación de riqueza. El caso de la empresa es Gener, que pasa de tener termoeléctricas a tener campos de aerogeneradores, porque eso es lo que ese es el mercado, ese es el negocio. Ya no es un cambio a nivel de la propiedad, ni mucho más profundo. Entonces tiene una mirada corporativa y muy patriarcal. ¿Ya? Se imaginan estas fuentes energéticas para seguir sosteniendo este crecimiento ilimitado. No hay un cuestionamiento a qué energía, cuánta energía necesitamos, dónde se va a obtener, hacia dónde la vamos a llevar, no hay cuestionamiento. Pasamos a las últimas dos como análisis de discurso y vemos las reformas estructurales, en donde estas reformas estructurales ahí ya empiezan a ahondar un poco más. La transición no solo compensa a los injustamente afectados, sino que reforma ciertas instituciones, ya que reconoce las desigualdades estructurales. Empiezan a haber otros tipos de instrumentos, como la autogestión, el cooperativismo. Se empieza a profundizar la democracia y la participación de las comunidades en la decisión energética, en cómo se desarrolla esta transición. Y se enfoca en sectores estratégicos, pero reconoce una necesidad de las relaciones de producción y consumo. Quizás políticas más orientadas, por ejemplo, a la participación de las comunidades en la generación energética podrían ser ejemplos de reformas estructurales, donde ya, por ejemplo, una comunidad no dependa de la gran distribuidora, empresa transnacional, sino que, por ejemplo, empiece a generar su propia energía dando solución ella misma a este problema. Y por último, el enfoque transformativo, el cual implica temas políticos y económicos. ¿Ya? Acá apuntamos a desbaratar un poco las relaciones de poder existentes, como lo conocemos, el corporativismo vinculado al sector energético, y hacernos cargo de la crisis social y ambiental de manera seria, entendiendo la crisis civilizatoria en la que estamos. En este enfoque estamos nosotros como proyecto, como trabajamos. Exige un cambio en las reglas, un cambio en la gobernanza, incluye actores de grupos sociales oprimidos, necesariamente los incluye, porque si no estaríamos cortos, no alcanzaríamos a abordar la problemática de la manera correcta. Y también se pone un énfasis en una meta más que en la estrategia. Entonces, estos objetivos, pero con objetivos como la desprivatización, la democratización, la descentralización y la disminución de la utilización de energía. Hay algo interesante en estos tipos de discursos que no necesariamente son excluyentes, ¿ya? Pueden que nosotros, por ejemplo, para avanzar en política pública, quienes pueden trabajar en esto o en incidencia, traten de puedan decir, bueno, ahora, por ejemplo, el tema del cierre de las centrales termoeléctricas a carbón es una reforma del status quo, ¿ya? No va mucho más allá, pero
era necesaria, ¿ya? Entonces quizás se puede apoyar una reforma de ese estilo sin abandonar el uniforme transformativo, o sea, son complementarias, ¿ya? Si una es mejor que otra, yo creo que ya queda como a definición de nosotros mismos, de nuestra como reflexión propia, pero son complementarios, o sea, nosotros podemos también una política pública empezar en status quo e ir tratando de hacerla avanzar hasta que tenga un horizonte de transformación. Y acá nosotros estamos en la hora. Yo tengo un par de estudios de casos que me gustaría comentar, pero no sé si hay alguna pregunta, porque estos estudios de casos quizás podríamos comentarlo para poder abrir el debate, porque creo que igual ha sido harta información, y poder conversar un poquito. Quizás estos estudios de casos los podríamos abordar en la próxima clase, porque igual tiene que ver, no sé María Paz si tú dices, o menciono uno, no sé cómo prefieras, porque es básicamente analizar algunos casos internacionales, pero no sé, lo podemos ver en la próxima. Tienes una pregunta en el chat, que es, Ya. ¿cuáles serán las otras dos oportunidades para empujar la transición justa? Nos distrajimos todas y nos perdimos. Hablaste de un conjunto de oportunidades para empujar la agenda. Ah, ya, calma. Y por mientras pongo el PPT, Alejandra, tú tienes la mano levantada, ¿quieres comentar algo? Hola, sí, ¿se escucha? Sí, se escucha súper. Que estoy con poco internet, así que no voy a prender la cámara. Me parece súper interesante lo que comentabas. Hay algunas cosas que todavía tengo que comprender mejor, pero me pasa que siento que me falta un poco una perspectiva también como cultural al respecto de lo que entendemos por energía, porque si bien pueden existir muchas miradas desde la política pública, más como específica de qué es lo que se hace, qué tipo de energía, de dónde, creo que hay una perspectiva cultural de decisiones y de cómo se ve, por ejemplo, el uso de la energía, cuánta energía necesitamos realmente, todo ese tipo de elementos me hacen falta para esto, porque por mucho que, o sea, yo entiendo que la transición, y me llama mucho la atención que de las primeras nociones de transición tengan que ver con sindicatos y trabajadores, porque yo lo tenía, como explicaste, lo tenía muy asociado más a lo ambiental y a este cambio como de no depender de energías fósiles, pero también que este cambio a no depender de estas energías fósiles también implica que va a tener que disminuir muchísimo y ver en qué ocupamos la energía. Y esos son cambios culturales quizás hasta más difíciles que cerrar una central. Eso es lo que quería comentar. Déjame comentarte ahí una cosa, Alex, que tú has dado justo en el clavo del colonialismo del concepto. Es decir, no es que este concepto venga y provenga de los movimientos sociales del sur o desde los movimientos ambientales, como decía Javi, sino que viene efectivamente del norte y nos pasa con él como nos pasa con el concepto de territorio, por ejemplo, que podemos reivindicarlo en función de los derechos territoriales y de las comunidades indígenas, pero sabemos que en origen lo consagraron en la OIT, en el Convenio 169 en el norte. Entonces, lo que estamos intentando hacer aquí es como develar, desentrañar de dónde viene este concepto para reapropiárnoslo, eventualmente resignificarlo o incluso construir otros. Entonces, lo que estamos viendo son como el concepto, y lo que tú ves son justamente sus bordes, ¿sí? Y la próxima semana vamos a intentar empujar un poco ese borde hacia las cuestiones que tienen que ver con cultura, tradición y patrimonio, porque efectivamente se quedan afuera de esta reflexión que es más bien técnica y económica, como siempre nos pasa cuando trabajamos temas que no han sido materia como de demanda colectiva o de movimiento social, sino que vienen más bien de arriba para abajo, no es un tema menor. Sin embargo, Ale, lo que yo creo que vale la pena que hagamos en estos cursos es que esta pregunta no la olvides, porque necesitamos posicionarla para recordarla cada vez que hablemos de esto. Es decir, cada vez que hablemos de legislación tenemos que poner el acento en lo que tú dices, cada vez que hablemos de conflicto también, cada vez que hablemos de alternativa también, porque no se nos va a tender a olvidar por defecto, ¿sí? Entonces, básicamente, gracias por esa acotación y te cuento, son los bordes y lo que tenemos que construir. La Carla tiene la palabra. Bueno, yo tomé la palabra más que nada para agradecer los contenidos puestos. El tema de los 4 discursos me hace mucho sentido, por lo menos desde la inquietud que yo presenté de por qué estoy aquí. Hablar ya de una manera como más exacta en estos 4 discursos entre el reformista, el estructural y el transformador, me parece
como una forma súper interesante de sociabilizar, entendiendo de que, como dijo María Paz, estas cosas no son cosas conocidas. Entonces, si no se reflexiona sobre la transición justa, muchos buenos profesionales, porque creo que en el gobierno llegaron muchos buenos profesionales, pero que no tienen estos elementos que son propios del mundo social, del territorio, podemos estar haciendo un intento bastante pequeño en vez de hacer un intento más largo que se acerque más a la transformación. Entonces, en ese sentido, mi palabra era para un poco transparentar que logré encontrar los contenidos por los cuales me conecté. Eso es todo. Oye, qué alegría más grande, me diste la alegría del día, que había sido un día de caídas de computador, de desconexión y todo eso, así que, oye, qué bacán. Dos cositas nomás, bueno, esta es la PPT de las oportunidades a empujar, ¿ya? No se preocupen porque yo se las puedo mandar y además les podemos mandar el informe donde sale esto explicado mucho más en detalle, ¿ya? Yo lo he presentado un poco como un ejemplo, en donde, por ejemplo, hay elementos de, no sé, la firma del Acuerdo de Escazú para los países es un elemento, una estrategia transversal para avanzar en transición justa, porque profundiza en elementos de democracia, acceso a información, participación, entonces obliga, mandata a los estados. Y lo último que quería comentar, un poco, que me quedó acá en el tintero, que es un poco también lo que comentaba Carla, la transición justa en Chile, y esta es la última parte de la presentación, se ha abordado, y hay distintas políticas que la tienen. En la NDC hay una definición de transición justa, hay un pilar, de hecho, de transición justa. La NDC son las contribuciones nacionalmente determinadas, que básicamente los compromisos de Chile para lograr los acuerdos del Acuerdo de París, ¿cachai? Para lograr como eso lo establecido en las negociaciones internacionales, entonces Chile se pone de acuerdo con hacer tal y tal cosa. Esas son las NDC. Y en la NDC del 2020, la última actualización, se incluyó un pilar social y de transición justa. En otra política pública que existe una estrategia de transición justa en el sector energía, que salió el año pasado. Y esta tiene un foco en el proceso de descarbonización y en cómo abordar ese proceso de descarbonización desde una perspectiva más diversa, con foco en las personas, desarrollo y fomento productivo, desarrollo ambiental, enfoque territorial y gobernanza participativa. También existe en este gobierno actual la propuesta de generar comisiones de transición socioecológica e hídrica. Estas comisiones aún es una política pública nueva, todavía no tiene un contenido, y de hecho la primera que se ha generado, y se generó un poco porque había un conflicto en la central de Bocamina, en Coronel, donde los trabajadores se tomaron esta central porque tenían conflictos con la misma empresa, y entonces tuvo que iniciar esta mesa como rápido, por así decirlo. Pero se están ya generando instancias de discusión territorial respecto a la transición justa. Y la idea ahora es dotar de contenido esta política para que sea algo transversal y que se pueda replicar en otros lugares. Y finalmente, de hecho presentado ayer, hay un proyecto de ley sobre transición justa que tiene varios elementos, de hecho toman varios principios de los que comentábamos acá, pero esto lo hago para presentarles que a nivel de política ya se está como profundizando un poco. Todo esto se los podemos mandar nosotras en un drive para que ustedes tengan este material para quien quiera revisarlo, porque todo esto nosotros lo tenemos como junto, entonces para que no gasten tiempo en buscarlo y cosas así, nosotros se los podemos enviar. Y bueno, el gran problema de esto es que estas definiciones y abordajes son bien economicistas, ¿ya? No son como, no tienen una perspectiva muy de transformación, tienen una perspectiva bien de dotar a los territorios de una preconcepción de lo que deberían hacer. Por ejemplo, en Quintero Puchuncaví se plantea bueno, cerremos las termo, pero abramos desaladora, que es como un extractivismo por otro. Entonces implica harta reflexión, pero también implica una oportunidad, porque ninguna de estas políticas está
todas son nuevas, ¿ya? Y todas están súper abiertas para también poder influir desde la sociedad civil. Entonces, es bien interesante el panorama, por lo menos en Chile, y en Latinoamérica es un panorama más o menos similar. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer, qué le pareció la clase. Voy a mandar al tiro el link de los datos del Banco Mundial para que puedan ahí meterse a jugar con esos datitos. Y como les dije, les vamos a mandar la PPT con algunas lecturas, no son obligatorias claramente, pero algunas cosas de lo que hablamos y las fuentes de donde sacamos la presentación. Así que eso, dejo abierta la palabra por si alguien quiere comentar algo. Permiso. A mí me encantó, tengo que decir que me encantó, porque me sorprendió el nivel de información que hay, que nos entregaste, y también porque hice muchas conexiones tanto en el área de laboral, con todos los que son sindicatos, con el de medioambiental. Había conceptos que nunca había unido, entonces ahora tú nos entregaste una información que nos da una mirada más global de lo que pasa tanto en el mundo como en Chile. Entonces me encantó. Simplemente decir que muchas gracias. Mario, tienes la palabra. Hola, muchas gracias por la clase, estuvo muy buena, muy interesante. Y yo también, a mí una grata sorpresa, pese a las deficiencias que uno pueda considerar, de que esto haya salido desde el movimiento sindical, porque siento que hay una especie de, no sé si decirlo conflicto, pero entre el mundo sindical y el pensamiento ecológico, principalmente porque es un tema que no se ha integrado al menos acá en Chile, a la cuestión sindical. Y lo digo, a mí me interesa mucho porque yo trabajo con sindicatos y, y me considero ecologista y trato de poner el tema dentro de esas discusiones, y cuesta mucho precisamente porque tenemos un sindicalismo que es muy reivindicativo y que en el mejor de los casos sigue centrado en el conflicto capital-trabajo y no en el efecto de eso en el entorno, en el medio ambiente. Y entonces, y creo que también el caso del cierre de ventanas tiene mucho que ver con eso, las reacciones que se generaron, el problema que hubo con los sindicatos. Entonces creo que es un caso súper interesante para analizar este problema que tenemos. Y en ese contexto, saber que este tipo de problemas nacen un poco desde el movimiento sindical también da un apoyo para decir que se puede desde el movimiento sindical empezar a cuestionar estas cosas, ahora ya varias décadas después con otro tipo de profundidad. Pero creo que eso es una cuestión que está muy pendiente, y por eso es súper interesante lo que se ha hablado aquí. Y espero que podamos analizar el tema del conflicto de ventanas, que supongo que es uno de los casos que vienen ahí para hablar sobre esto un poco más en profundo. Muchas gracias por la clase. Gracias, Mario. Una cosa muy corta allí. Vamos a mirar los casos la próxima semana, efectivamente, y hay algo que vale la pena tener en cuenta, que es la diferencia norte-sur en esta relación con los sindicatos. Es decir, el concepto emerge de los sindicatos del norte en contextos de estado de bienestar. Y eso tiene mucho más que ver con la ampliación del concepto de ciudadanía, de lo que se entiende por pertenencia a la sociedad y por ser incluido, que es muy distinto a los conflictos sindicales del sur, que tienen que ver básicamente con no ser tan oprimido. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver más con la sobrevivencia en los sindicatos del sur, que es muy diferente a la de los sindicatos del norte, al menos de los últimos 20 años. Evidentemente, después de la Segunda Guerra Mundial esto era otra cosa, pero este concepto, que es más reciente, aparece dentro de los estados de bienestar. Y, por cierto, lo que está pasando con Codelco o con ENAP también en su momento en Quintero tiene más que ver con la defensa de lo público y con una sensación de desprotección del Estado, que le da un matiz muy distinto a la controversia entre el movimiento ambiental y el movimiento sindical en el sur. Porque en el caso de los sindicatos del sur, la lucha es por mantener un estándar mínimo de acceso a cuestiones que deberían ser derecho garantizado. Por eso es que me gustaría muchísimo invitarles como a explorar esta cuestión de la renta básica universal o de otras maneras de entender el dinero, incluso asociado más bien a cuestiones de derecho, porque por ahí podemos ir encontrando otros puntos de convergencia también con el movimiento sindical, de decir como
pero no está bien tener que matarnos de esta forma, porque en realidad lo que queremos es tener educación, vivienda y salud, básicamente. Y bueno, otra cosa son los sindicatos opulentos, que son más bien gremios, que ahí hay otro tipo de conversaciones y obedecen a otras tensiones y controversias. Entonces, este es un hilo muy largo que tirar y por ahí vamos a ir conversando también la próxima sesión. Totalmente. Tomando un poco lo que decía el último, es bien distinto hablar, no sé, pues, con la CPC a que hablar con el Sindicato de Trabajadores de Codelco. Es como bien distinto. Así que bueno, si no hay más comentarios, damos por finalizada esta sesión, nos pasamos unos minutitos, pero les agradecemos haberse quedado hasta el último, les agradecemos sus preguntas, su participación y nos vemos en las próximas clases que las vamos a preparar con mucho, mucho cariño. ¿Será que pueden prender la cámara para verlas antes de irnos? Al menos para decir chao. Adiós. Muchas gracias. Estuvo muy buena la clase. Qué bueno que les gustó. Sí, estuvo genial. Nos vemos la próxima. Nos Me gusta vemos. verles las caritas. Ay, gracias por los corazones. Nos vemos. Chao, chao, buenas noches. Nos vemos, buenas noches. Chao, queridas, que estén muy bien. Recuerden que todas las clases son subidas en la web de la universidad. Voy a cerrar aquí.